Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López, como cada semana en Hablemos de Trading. ¿Qué tal, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Hoy con un episodio de análisis de mercado, un episodio que acostumbramos a hacer siempre que terminamos a lo mejor un seriado, que terminamos varios episodios que tienen a lo mejor algo de referencia. Nos gusta hacer un análisis de mercado para que ustedes vean lo que vemos nosotros, qué estamos analizando, cómo vemos el mercado en la actualidad. Y en estos momentos donde pareciera que tras cada pausa, cada vez que hacemos un análisis de mercado, que generalmente tarda o sale una vez al mes, una vez cada 6 semanas, hay una gran diferencia con lo que era el mercado del último análisis de mercado, con lo que fue con el anterior. Cada vez se profundiza lo que es posible, una recesión en un mercado que cada vez está marcado como más y más bajista. Es por eso que hoy vamos a hacer, como es costumbre ya, análisis a los principales índices, a las criptomonedas que han tenido, bueno, creo que eso han sido las que han sufrido aún más durante todo este mercado bajista, y a los commodities. Al mismo tiempo, vamos a ver si hacemos un pequeño análisis comparativo de lo que fueron los mercados bajistas del año 2007, 2008 y del año 2000, para ver a lo mejor qué nos espera en los siguientes posibles 12 o 18 meses de un posible escenario bajista. Bueno, la verdad que sí, como tú dices, nosotros teníamos pensado entregar o dar otro episodio con otra información el día de hoy, pero claro, viendo las situaciones de lo que está pasando actualmente en el mercado y quizás la incertidumbre y como los pensamientos tan complicados que uno puede tener cuando uno se enfrenta a este tipo de mercados. Por eso decidimos, bueno, hagamos un análisis de mercado para dar nuestra opinión sobre lo que puede estar pasando, sobre lo que puede pasar y sobre todo qué podríamos hacer en dado caso, porque eso también es bastante complicado. Antes de empezar, sí me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram como hablemos.de.trading, que nos sigan en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, para cualquier feedback, correo.hdt@gmail.com y nuestro canal de YouTube, que especialmente este episodio, que va a ser bastante gráfico, poder verlo para que puedan tener como un poquito más de idea y no se estén imaginando lo que estamos diciendo en las gráficas. Nuestro canal de YouTube es Hablemos de Trading. Sin más preámbulo, vamos a iniciar el análisis de mercado con los índices principales del mercado, tanto con el SPY o el Standard Poor's 500 y con el Nasdaq, que son como los dos índices que más analizamos nosotros. Aquí podemos ver, si se está viendo, José, ¿verdad? La Sí, pantalla. sí, se ve. Bueno, primero que todo, este es la gráfica del SPY, que es el Standard Poor's, es el ETF del Standard Poor's 500. Lo estamos viendo ahorita en velas semanales, pero yo quiero irme directamente a verlo en temporalidades mucho más, como mucho más atrás, temporalidades superiores. Vamos a irnos primero a temporalidades mensuales. Este es el Standard Poor's en mensual. ¿Por qué lo estamos mostrando en temporalidad mensual y en otras oportunidades no lo hemos mostrado? Bueno, porque como el mercado ha venido cayendo, ha caído tan fuertemente, es muy interesante verla en temporalidades tan amplias, de forma tal de que puedas ver zonas donde el precio, o sea, zonas relevantes de soporte que puedan funcionar como freno de la caída del precio. Ahora, aquí en el estándar en puro vemos absolutamente la caída que hay. Fíjense que igual en términos de mediano plazo vemos es como el estándar en puro rompió EMA 20 a la baja. Todavía no se ha terminado esta vela porque esta vela es del mes de junio. Pero lo interesante aquí es ver que el Standard Poor's tiene próximamente esta zona, esta línea que yo dibujé aquí, que esta línea la vamos a ver mucho mejor en velas diarias, pero esa vela coincide también con EMA 50, que EMA 50 puede ser una zona de soporte dinámico en la continuación del movimiento alcista, porque cuando tú ves el Standard Poor's en velas mensuales, lo que vemos es como cierta debilidad
en el corto plazo, pero en el mediano plazo vemos todavía una tendencia alcista. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede suceder, si ustedes se fijan en todo este rectángulo que estoy dibujando ahorita en este momento, eso fue justamente la caída de cuando fue el tema del coronavirus. Y fíjense lo interesante aquí, que es que prácticamente el rebote se hizo sobre EMA 50. Entonces, ¿eso significa que vamos a rebotar sobre EMA 50 y vamos a continuar al alza? No necesariamente, simplemente es una zona que puede funcionar perfectamente como un soporte dinámico. Al igual que en esta caída fue en el 2018, que fue cuando fue la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos con Trump, que también justamente testeó EMA 50 y continúa al alza. Entonces, es una zona interesante de precio, es una zona que también coincide con otras, o sea, con otros detalles, otras zonas interesantes de precio en temporalidades más específicas, más como inferiores. Entonces, es una zona de precios bastante interesante para considerar. Vámonos a velas semanales. Cuando nos vamos a vela semanal, déjenme borrar un poquito aquí los dibujos. Cuando nos vamos en velas semanales, vamos a ver que esta misma zona que estamos viendo acá, que es bastante interesante, la de EMA 50, en cambio, en el estándar en puro va a ser MA 200. ¿Ves? Fíjense que acá, esa zona, esto es el estándar en puro en velas semanales. Fíjense que esta zona que yo les dibujé acá, lo voy a dibujar voy a hacer con una línea porque es mucho más sencillo. Esta línea horizontal que dibujé acá es una zona de soporte que fue anteriormente resistencia, que empieza justamente acá. Y justamente coincide, ¿verdad? Ahora con MA200, con la media móvil de 200 periodos. Entonces, esto es una zona que tienes como otra coincidencia en una zona de soporte bastante fuerte. Fíjense que MA200 casi siempre es muy vista por los inversionistas porque es una zona como que prácticamente define si la tendencia, o sea, el cambio de tendencia de bajista a alcista. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, MA200 es una zona que puede funcionar como un soporte dinámico, pero fíjense que acá cuando fue la caída con el tema del COVID, fíjense que no respetamos MA200 y la caída continuó y fue un poco más abajo donde él alcanzó el fondo del tema. Entonces, que la vaya a respetar, no lo sabemos, pero es una zona bastante interesante de precios. Si tú te pones a ver, aquí ya perdimos, por lo menos al mediano plazo, ya perdimos esa tendencia alcista que llevaba el índice, bueno, la perdimos prácticamente a mediados de marzo. Pero ya se nota la debilidad en el índice y se nota toda la cantidad de zonas de precio importantes que ha roto. Pero ahora la última barrera que tiene en términos semanales para esa tendencia alcista sería MA200, que hay que ver qué es lo que va a hacer. Por eso digo, es muy interesante verlo tanto en velas mensuales como en velas semanales por la coincidencia de las zonas de precio y por los soportes que puede estar testeando. Cuando nos vamos a velas diarias, en velas diarias sí se observa completamente la debilidad, ya estamos en una tendencia bajista. Fíjense que básicamente el precio lo que está es siguiendo a las medias móviles exponenciales de 50 y de 20 como una resistencia dinámica. Lo que está haciendo es que cada vez que testea la zona de las líneas de tendencia, vuelve a caer y y así ha venido haciéndolo en varias oportunidades. Entonces, ahorita en velas diarias tenemos justamente una tendencia bajista. Lo interesante es que acá en este punto, en esta zona, esa línea horizontal, fíjense que es la misma línea que vimos en velas semanales que puede servir como una zona de soporte. Yo creo, no sé, José, si tú quieres agregar algo con el estándar en puro. No, bueno, rápidamente quiero que pongas la gráfica mensual para que la gente compare y vea lo que, si bien nosotros tratamos de hacer un análisis un poquito comparativo pero que se vea por lo menos del 18 en adelante. Sí, aquí está, mira, acá está, esta es la caída del 2008, esta es la caída del 2000 y acá está la caída de coronavirus, es esta justamente acá.
si nosotros vemos la diferencia, por lo menos porque a lo mejor hace un mes, 2 meses, la gente podría decir, y hazle un poquito de zoom ahí a coronavirus y a la actualidad, por favor, que será desde el 2018 en adelante. Si vemos la diferencia entre las últimas, maybe, capaz 2 o 3 escenarios bajistas, COVID, guerra de tarifas, lo que veíamos en mensual era una, máximo dos, no llegaba nunca a 3 velas de caída mensual. Cuando vemos el COVID fue un escenario de prácticamente 2 meses, donde llegamos a un tope, llegamos a un fondo y volvimos a subir. En guerra de tarifas fueron una vela bajista, una vela de indecisión, otra vela bajista, y después recuperábamos. En este caso ya tenemos, como bien lo hablamos al inicio del episodio, 6 meses en una caída definida y pronunciada. Entonces, si el que a lo mejor tenía dudas de si esto era algo temporal, como fue el COVID, yo creo que ya puede salir esa duda, porque ya estamos en un escenario que ha durado mucho más, y cuando comparamos esta caída con las caídas de lo que sí fueron recesiones, porque ya podemos decir ahorita que 2020 y 2018 fueron simples correcciones. Cuando comparamos esta caída con 2008 y 2000, ahí sí podemos ver que fueron caídas sustanciosas que duraron mucho más tiempo, así como esta está durando. Entonces, yo creo que ya lo que el, la bolsa americana siempre funciona como un mercado donde podemos, antes de que impacten el precio e impacten la economía de calle, del ciudadano de a pie, impacten el mercado en la bolsa de valores. Y ya vemos cómo venimos de una caída pronunciada y ahora es que se está hablando de un mes, 2 meses para acá, de una entrada en recesión, cuando ya tenemos 6 meses de una caída. Entonces, ahí está un dato valioso. Otro dato importante es cuando comparamos la duración de estos periodos, vemos que en promedio, si nos vamos a mensual o semanal, vemos que la caída del 2000 o la recesión del año 2000, lo que pasa es que, bueno, no quiero diferenciar recesión de caída de mercado. La recesión es algo que impacta la economía como un todo de un país, y una caída de mercado no necesariamente impacte directamente la economía. Pero en este caso, cuando vemos y analizamos las últimas dos caídas grandes de recesión en la bolsa americana, vemos cómo fueron escenarios donde tuvieron un promedio de duración de 900 días aproximadamente, lo cual nos lleva a pensar que a lo mejor estamos entrando a un escenario en el cual de 900 días ya llevamos aproximadamente 150, 180 días, y que posiblemente pueden venir por lo menos unos 18 meses más de una caída o de un mercado bajista muy bien definido que hay que saber cómo manejar y tener la precaución necesaria. Pero a mí me parece muy interesante eso que comentas, justamente por el tema de las duraciones. Yo el otro día leí fue un post en Instagram que vi de una persona que yo sigo, que él hablaba de que ya no podíamos hablar, o sea, de que el mercado o la economía no iba a entrar en una recesión, sino más bien esto iba a ser peor, esto iba a caer en una gran depresión. Yo sinceramente no es que no comparte el tema, ni que no piense exactamente igual que el caballero, pero a mí lo que sí me llama la atención es obviamente comparar esos dos escenarios. O sea, comparar, por ejemplo, estas últimas recesiones, estas últimas caídas que han habido del precio, esta caída de la crisis del 2008 el rompimiento de la burbuja del dot-com, compararlos en términos de tiempo, porque si bien tú dices que, bueno, la caída del COVID duró prácticamente 2 meses, 3 meses, ya llevamos mitad de año y todavía seguimos cayendo. Entonces, qué es lo que nos podría venir? Bueno, nos podría venir justamente un escenario muy similar a esas últimas crisis, de que podemos estar, por ejemplo, fíjate que aquí en velas mensuales, desde el máximo hasta que empezó a recuperarse el mercado, en el 2008 duró 490 días, o sea, duró un poco más de un año, o sea, prácticamente año y medio. Entonces, y cuando nos vamos a la burbuja del dot-com en el 2000, desde ese máximo hasta que empezamos a recuperar, prácticamente pasaron 913 días, estamos hablando de casi 3 años. Estamos Ahora, hablando hay de... otro dato importante que me gustaría que midas ahí. No solamente el tiempo de la caída, sino el tiempo que le llevó a la economía a recuperarse desde el momento en que tocó Claro, fondo hasta el máximo anterior, que es un punto importante. Siempre hablamos cómo las cosas caen mucho más rápido de lo que suben. Si bien en el año 2000 duramos 900 días en un mercado bajista, después para recuperar duramos, si no me equivoco, 1663 días, según esta gráfica. sí, sí, básicamente eso, o sea, 1500, es muy aproximado a ese valor, pero es prácticamente la cantidad de días que dura, y es justamente lo que tú dices, pues es como, o sea, la recuperación que vimos en el tema del COVID es una situación muy inusual y muy
o sea, es muy extraña de las recuperaciones. Normalmente las recuperaciones siempre se ven muy lento porque es lo que siempre dicen, el precio cae por el ascensor y cuando sube el precio sube por las escaleras. Entonces es muy interesante verlo de esa forma. Me Y parece ahora, ¿en excelente. cuánto tiempo recuperó en el 2008? Ya en el 2008, desde el piso hasta, vamos a hablar hasta la misma zona de precio, que es por acá, 1400 días. Entonces vamos a suponer que esta caída de mercado dure lo mismo que duró la anterior, 490 días. Y vamos a suponer que en el momento que toquemos piso, la recuperación tome 1400 días más en llegar a su máximo histórico. Entonces que podríamos estar hablando de a lo mejor unos 2000 días en total para volver a tocar máximo histórico. ¿Sí? Bueno, la gráfica y la historia dice que pudiera ser así, si nos vamos a los últimos 20 años de historia de mercado. Es más, y si lo calculamos de esa forma, ¿verdad? Estamos suponiendo unos 900 días de caída. Esto sería hasta julio del 2024 en caída. Eh, o sea, obviamente esto es muy aproximado, o sea, esto es muy aproximado, no, esto es muy suponiendo nosotros por información pasada, no necesariamente esto es lo que va a suceder, eh, pero estamos hablando de julio del 2024 y si suponemos que en julio del 2024 va a empezar esa, O pon esa 2000 días desde el punto máximo hasta el siguiente punto de recuperación, que ha sido más o menos lo que le ha tardado a los últimos dos mercados recuperarse, hasta acá, desde caída hasta recuperación. hasta julio del 2027. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Empaquemos todo y nos vamos. No, Apague la luz del último. sí, es que te pones a ver y tú dices, mira, no que preocupante, sino, no, obviamente no, yo no digo que esto es lo que va a suceder, o sea, Dios no quiera que sea, o sea, ese escenario, pero es una situación que puede llegar a ocurrir, es algo que podríamos llegar a ver y es algo que es perfectamente, o sea, viable, porque sobre todo porque lo que veníamos hablando esta semana fue la semana pasada, perdón, fue la reunión de la Fed. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo la Fed? Bueno, subió las tasas de interés a 0,75, que era dentro de lo que cabe el estimado, pero era el estimado alto, o sea, era el estimado o sea, el valor agresivo era que subieran en un por ciento, pero subieron 0,75 que es muy, o sea, que igual es un movimiento agresivo. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, prácticamente vamos a ver aumentos de las tasas de interés hasta que se controle el tema de la inflación. O sea, eso no fueron las palabras exactamente, pero básicamente fue lo que dijo. Y el tema está en que el subir las tasas de interés y o sea, el subir las tasas de interés termina afectando o sea, termina afectando la economía del ciudadano, o sea, de la persona. Y en general, o sea, cuando cuando el mercado empieza a caer tan fuerte, uno de los estímulos que hace la Fed para poder recuperar es justamente bajar las tasas de interés. Y ahorita estamos cayendo. ¿Y qué fue lo que hizo la Fed? Bueno, aumentó las tasas de interés. Entonces, ¿qué podríamos esperar? O sea, ¿qué es lo que se podría esperar? La Fed se quedó sin herramientas. Yo creo que esa es la realidad. La Fed se quedó sin herramientas, no sin herramientas, sin las herramientas clave, porque esta semana he tratado de instruirme mucho en cuáles son las alternativas que puede hacer la Fed para estimular el crecimiento económico. Y una de las alternativas, no solamente, o sea, el, el arsenal de herramientas que tiene la Fed, que se ha acostumbrado en los últimos 20 años a que solo sea aumentar o reducir las tasas de interés, va mucho más allá de eso. Una de las herramientas que tiene para fomentar el crecimiento mediante el trabajo es estimular a el labor, estimular a las fuentes de trabajo y estimular a los empleados, buscando la manera de que más personas salgan a la calle a trabajar, buscando que la producción y el PIB interno aumente. ¿Cómo tú logras eso? ¿Cómo tú logras que un trabajador que hoy no quiere trabajar en una empresa, no quiere trabajar en un restaurante, en un warehouse, porque a lo mejor tiene otros ingresos o a lo mejor se acostumbró a trabajar desde su casa y por eso también esa falta de mano de obra tan grande que está teniendo el país? Bueno, tú lo fomentas con un tax break, diciendo, mira, vamos a entrar en un periodo, un régimen especial de 24 meses donde vamos a cortar a un 25-45% los intereses que se le cobran a la gente por income, por lo menos. Si tú eres un ciudadano que calificas dentro del el porcentaje o dentro de
ese trance de impuestos de 25% de todo lo que genere, o sea que de $100,000 que ganas tienes que pagar $25,000, obviamente estamos obviando deducible y todo esto, bueno, ahora vas a pagar 12,5%. La gente se motiva y dice, mira, bueno, ahora sí me es rentable salir a la calle a trabajar, porque entonces de 100,000 que me gane, en vez de que me queden 75 netos, me van a quedar 85 netos. Entonces, esa es una de las formas que tienen para hacerlo, pero lamentablemente no ha sido una herramienta común porque el Estado no quiere dejar de generar intereses, de dejar de generar impuestos, pero es una herramienta muy, muy, muy favorable que los economistas hablan que es mucho más viable a un aumento o un crecimiento de la economía para contener lo que está ocurriendo ahorita versus un simple aumento de las tasas de interés. Porque la realidad es que la Fed se quedó acorralada. Lo que pudo hacer hace 2 años, cuando el tema del COVID, no lo puede hacer hoy por el tema de la inflación. Entonces, estamos en un escenario mucho más delicado y complejo que el que teníamos hace 2 años. Claro, y que bueno, también igual ponernos a discutir si la Fed actuó o no actuó a tiempo o no tomó las herramientas necesarias, también es ya como caer en otro, o sea, en otra discusión que no va al episodio. Eh, Igual me parece genial eso que comentaste porque no tenía, o sea, no sabía que también, o sea, que tenía ese poder también la Fed para poder impulsar la economía. Ahora, pasando rápidamente al Nasdaq, porque quiero que hablemos de todos los índices. Si tú ves el sector tecnológico, o sea, si tú lo ves a través del Nasdaq con el ETF que es el QQQ, podemos ver, o sea, el sector tecnológico en general se ha visto muy afectado por este tema, o sea, por todo este tema de la, eh, la caída, o sea, la caída del mercado, de la inflación, el tema de la guerra en Ucrania también, o sea, todo eso ha ido afectando muchísimo se ha visto muy afectado el sector tecnológico. Ahora, cuando lo ves en velas mensuales, tú puedes ver que, por ejemplo, en este caso, ya están, o sea, ya testeamos esta semana, testeamos en más 50 en comparación al Standard Poor's se nota que no, o sea, se nota, se nota que está un poco más, o sea, que igual ha tenido, o sea, igual se ve debilitado, pero se ha visto mucho más débil que el mercado en general. Igual cuando lo vemos en velas semanales se observa prácticamente lo mismo. Fíjense que estamos ya más cerca de la zona de MA200 el, que en el Standard Poor's. Entonces, se ve que la caída viene como más pronunciada en el sector tecnológico y se ve un poco más debilitado que el mercado en general, cosa bueno, que ya vimos. Realmente por tema de zonas de precio, por tema de tanto zonas de precio y zonas relevantes, está muy similar el Standard Poor's con el sector tecnológico. Al final es el mercado en general lo que se ve afectado, pero lo que sí me gustaría como dejar, o sea, como decir es que se nota que el sector tecnológico ha sido mucho más afectado que el mercado en general por todo esto y se nota en la gráfica y se nota en los nombres del sector tecnológico. Cuando uno ve nombres grandes, uno ve Apple, uno ve AMD, uno ve Amazon, ve Tesla, ve componentes grandes del sector tecnológico, uno se da cuenta o sea, qué tan fuerte ha sido la caída en comparación con el mercado. Entonces ahí podemos ver, y eso es lo que me gustaría ver, porque a nivel gráfico se observa muy similar el tema. A mí lo que sí me gustaría conversar es sobre el tema del VIX, el tema de la volatilidad. La volatilidad lo que ha hecho, obviamente estas semanas han sido después de la declaración de la Fed y después de la caída del mercado, hemos visto que el VIX ha aumentado muchísimo, pero sí se nota como cierto techo, como cierta zona de resistencia después de esta zona de los 35, $36, 36 puntos. Eso no significa que haya una zona de resistencia, realmente el VIX no se comporta de esa forma, o sea, no sigue esos patrones técnicos, pero sí hay como cierta resistencia de romper esos valores. Cada vez que aumentamos y superamos el valor de los 35, 36 puntos, se ve como un retroceso. Que sea un patrón o que no sea un patrón, no, o sea, no es tema o sea, el VIX no sigue eso. Lo que sí es que estamos por encima de los 30 puntos y estamos en un periodo de extrema volatilidad. Y se puede ver en el mercado, vemos movimientos de 2, 3% diariamente, unos gaps al alza y unos gaps a la baja muy fuertes. Entonces,
Es un mercado que está muy delicado, está muy sensible a noticias y lo que hay es que tener mucha más precaución de la que teníamos antes, porque obviamente eso nos va o sea, porque así como nos puede ir muy bien a favor en un momento, nos puede ir en contra muy rápido y perder muy rápido la operación. Entonces hay que minimizar el riesgo y tomar operaciones que sean 100% fieles a nuestro plan de trading. Es lo que es como lo que deberíamos hacer. José, no sé qué quieres como agregar. No, quiero revisar, realmente revisar rápidamente Bitcoin, que siempre hacemos seguimiento de mercado, porque hay algo que siempre me causa un poquito de gracia y no quiero que lo tomen mal mis amigos que son fieles seguidores de Bitcoin. A mí también me gusta el Bitcoin muchas veces, en muchas oportunidades. Y es que siempre la teoría fue, bueno, pero es que si el Bitcoin es el oro hecho eh, encriptado y con una forma mucho más fácil de acceso y sin todos los problemas que tiene el oro a nivel de cómo guardarlo y el valor y todo ese tema, ¿por qué en un momento en el cual se habla de el acabose, se habla de que ya el mercado está en lo peor que puede estar y ya lo que viene es una recesión horrible a nivel mundial? Porque hay que recordar que hablamos de los mercados americanos, pero esto influye en todas las bolsas. Si vemos la bolsa de Japón, la bolsa europea, el DAX, si vemos el Nippon, todo está cayendo. ¿Por qué Bitcoin no está subiendo? Si esa migración de capital, ese dinero está saliendo de las bolsas, de los principales índices y de las acciones más grandes del mundo, ¿por qué no está subiendo el Bitcoin? En teoría esto era lo que se esperaba que pasara o lo que la gente quería que pasara al caer. Sale todo el dinero de Apple, sale todo el dinero de la bolsa americana, entra en Bitcoin y Bitcoin llega a 2, 3 millones de dólares. No está pasando. Más bien vemos cómo la caída ha sido mucho más profunda. Si te da miedo la volatilidad que estás teniendo en acciones americanas, ni se te ocurra ver el Bitcoin. Porque si puedes, hazme el favor para ver del punto máximo de la caída, ¿cuánto porcentaje llevamos? Creo que vamos por encima del 70%, si no me equivoco. Ya desde el punto máximo aquí. Sí, 70%. Una caída del 70%, cuando estamos hablando que el STY viene con una caída de 25% y nosotros estamos, ¿sabes? Con la preocupación que obviamente amerita o tomando las precauciones que hay que hacer. Este es el principal tema por el cual a mí no me gusta operar Bitcoin de una forma, de la misma forma que hago acciones americanas. Primero porque ya venimos una semana donde ocurrió lo que vieron eh, exchange como Binance, que de repente congelaron las ventas de Bitcoin, la gente que tenía dinero en Bitcoin y con esto exchange no pudo vender al momento, ya se viene seguramente una gran demanda contra este exchange. Eso es algo que generalmente no vemos en las bolsas americanas. La liquidez que tiene la bolsa nos permite obviamente salir y entrar cuando queremos. En cambio, Bitcoin, Binance, que es uno de los más grandes, ya cometió esto. O sea, estamos hablando de algo delicado. El hecho que tú veas una caída del Bitcoin a 30, compraste en 35, el Bitcoin cayendo a 30, 31, 27 y quieres vender y no te lo permite y tienes que aguantar una caída como lo que tuvo que aguantar esta semana hasta 20, es realmente lamentable. Lamentable y le quita mucha seriedad al tema. Hoy por hoy yo lo que veo a nivel de gráfica es como no pudimos aguantar por encima de esa resistencia de los $30,000, ya caímos por debajo de todas las principales medias móviles y lo que viene es, yo creo, conseguir, espero yo, una estabilidad en torno a esto, porque tenemos dos líneas que han venido siendo prominentes en los últimos años. Esa línea de 20,000 que manejamos el día de hoy, que es donde estamos parados hoy, y la línea de los 13,000. Esos dos puntos serían los que yo considero las barreras defensivas. Si logramos, espero yo, mantener una cierta estabilidad de a lo mejor unas semanas en torno a los 20,000 para a lo mejor recuperar y retestear esa caída que tuvimos en torno a los 30,000, o si no logramos esa estabilidad, a lo mejor tocar los 13,000 y ver a partir de ahí qué pudiera pasar. El Bitcoin realmente está en una fase bastante delicada y yo lo que sugiero, como siempre en esta plataforma, es hacer las cosas con la mayor serenidad posible y con el enfocado en el riesgo. Si entraste como estabas en 20,000 y no se te dio, bueno, vende. Si entraste como estabas en 30,000 y no se te dio, no digas, mira, voy a recuperar, voy a vender cuando llegue a 30, si no recupero. Ese es el principal error de los inversionistas nuevos. Entran, el precio cae, como les da miedo y no quieren afrontar la pérdida, dicen, bueno, cuando recupero otra vez y llega a break-even, yo vendo. A lo mejor no llega nunca. A lo mejor, y no digo que eso vaya a pasar, pero va a crearse de los escenarios en los cuales no tenemos control. Quién sabe si el Bitcoin cae mañana a $1,000. Posiblemente no pase, pero y si sí pasa, ¿qué pasa con esa inversión que hiciste de 5,000, 10,000, $20,000? Se puede ir a cero.
Entonces creo que hay que tener bastante cabeza y siempre enfocarnos en el riesgo. Y que yo no, quizás no, para complementar un poco también lo que comentas es el tema de, yo estoy seguro que debe haber mucha gente que está en esa situación de que agarró, compró en 50,000, $55,000, pensando que el precio iba a llegar a los 100,000, a los 200,000, y los agarró toda esta caída y no han vendido. Y no han vendido justamente por eso, por no querer afrontar la pérdida. Y ahí es donde está el mayor problema, porque sí, o sea, ¿quién quita, o sea, quién sabe qué es lo que vaya a pasar a futuro? Pero si estamos asumiendo que van a pasar 2,000 días, ¿verdad? Obviamente esto es un escenario, pero asumiendo que van a pasar 2,000 días para volver a llegar a los máximos que estábamos a principios de año, estamos hablando de que hasta julio del 2027 vas a tener o sea, esa inversión ahí tomando pérdidas o bueno, hasta cierto punto va a empezar a caer con las pérdidas. ¿Cuánto tiempo vas a tener ese capital invertido ahí en algo que no, o sea, que puedes estar aprovechando para otra cosa? No sé si me explico. O sea, No, y lo eh, hemos visto otra vez, lo hemos visto en cuentas de estos llamados influencers financieros, que en esta caída lo que dicen es, bueno, es el momento de aguantar y si es posible sí, comprar más. No, sí. hermano, no es el momento de comprar más, es el momento de replantear tu estrategia, no tu tarea, replantear cómo estás parado económicamente y decir, mira, yo creo que es el momento de vender, asumir mis pérdidas, porque como dice Arturo, si vienen 2,000 días, ya tenemos 6 meses, pero si vienen 1,500, 1,600, 1,000 días, donde el mercado no va a tocar nuevamente el máximo histórico, tú vas a estar dispuesto a tener tu dinero en una pérdida durante 5 años. Es lamentable el que da ese tipo de consejos. Ojo, y no es por ser hater del tema del Bitcoin ni nada por el estilo. Pues, más bien, yo tomé una operación, hablando de esto, yo había tomado una operación alrededor de este punto de los $30,000 porque me parecía una zona de soporte bastante interesante. Y yo pensaba, o sea, pensaba, no, quería vender justamente debajo de esta vela que está aquí, que era la que a mí me decía, vamos a poder, o sea, vamos a rebotar. Y cuando cayó el precio, ocurrió fue justo el día en que Binance cerró todas las operaciones y tuve que afrontar una pérdida mucho mayor a la que estaba dispuesto a arriesgar. Y obviamente me molestó, obviamente me disgusté todo el tema, pero yo salí. Y cuando se lo comenté a un amigo, el amigo lo que me dijo fue, ¿por qué vendiste? Si ahorita es el momento de comprar más. Y yo, no, no, porque no era mi plan en un principio. Si tu plan efectivamente es comprar ahorita y lo vas a ver en 10 15 años, no sé, 5 años, 10 años, y lo estás viendo como una estrategia de holding o como una estrategia, sí, como una estrategia de holding a largo plazo, genial, o sea, perfecto, porque te puedes como pasar esos 2,000 días sin ver el precio y sin ver cuánto ha caído tu inversión o cuánto ha subido. Pero para mí era una operación más, para mí era una operación como las que yo manejo en stock. Entonces, no tenía como esa necesidad voy a comprar más. O sea, es simplemente una operación más y ya, hay que pasar a la siguiente. ¿Y cuál fue tu porcentaje de riesgo ahí, rapidito? No, el porcentaje mío de riesgo era 1%. O sea, Y el porcentaje más o menos de alocación de capital, o sea, metiste 10, 15, 20% de tu capital ahí, metiste 100% de tu capital ahí, en esa no, operativa. yo creo que habré metido como el 25%. Yo creo que fue, Ahí quiero llegar, ese es el punto importante. Aún en escenarios de catástrofe, en escenarios donde todo salga mal, por eso es que no metemos el 100% del capital en un solo nombre. Porque en un escenario como este, que es un escenario eh, sigma -3, que significa que es un escenario muy, muy, muy poco probable, la probabilidad es tan pequeña, pero puede pasar. Lo que debemos controlar es que esa pequeña probabilidad, en el momento que pase, no nos elimine la cuenta completamente. sí, así mismo. Eso es justamente lo que hay que hacer. Obviamente cada quien con su estrategia y con su forma de operar, pero recuerden que esto es un negocio, esto no es o sea, esto no es un hobby y eso es como lo que hay que, como hay que afrontar. No sé si quieras ver alguno de los commodities, no sé si quieres ver el petróleo. Si quiere vemos el petróleo un minutico para que vean cómo seguimos en esa tendencia alcista. Hemos tenido cierta corrección, pero todo parece indicar que el precio seguirá subiendo. A países como China, la India, hay países que le cayó espectacular esta guerra porque a países africanos,
¿Cómo tú le dices a un país africano? ¿Cómo tú le dices a, no sé, digamos a Ghana? ¿Cómo tú le dices a un país africano que tiene una economía muy delicada, que son muy pobres, no compres petróleo barato? Claro, Rusia sigue vendiendo, Rusia le sigue vendiendo a todos estos países, obviamente con un descuento por las sanciones que tienen, pero estos países hacen su agosto y compran y salen a comprar mucho más barato lo que venían antes y les sale muchísimo mejor a ellos. ¿Cómo los culparía? Yo no los puedo culpar. Entonces, ese petróleo barato a ellos, que al mismo tiempo países que no están comprando a Rusia le están pagando a mucho mayor precio porque el precio viene subiendo, ha beneficiado a que el precio siga esta tendencia alcista, con alguna otra corrección, pero viene subiendo. Desde que explotó la guerra, el precio lo que hizo seguir subiendo, pero ya veníamos, si ustedes van al análisis de mercado que hicimos nosotros, el episodio que tenemos aquí en este podcast del año 2019-2020, no recuerdo ahorita, el petróleo estaba en torno a los $27, $35, y hablamos de cómo el petróleo se venía hacia los 70, $65. El mercado alcista no está solamente por Rusia. Vemos a la administración de Biden diciendo que el petróleo y la gasolina está como está por Rusia, por la guerra, pero no, la realidad es que hay un problema estructural en Estados Unidos y en el mundo con el tema de lo que es ambientalmente amigable, que baneó el fracking, baneó muchas cosas que hoy hacen que naciones como en Estados Unidos no sean independientes energéticamente y dependan de productores como Arabia Saudita, que están haciendo mucho más dinero que antes y que les beneficia todo el contexto actual. Un dato final, como lo hablamos, lo dijimos hace varios episodios, no siempre que cae la bolsa sube el petróleo o hay recesión, pero siempre que sube el petróleo hay recesión. Ese dato a mí me dejó marcado porque es increíble, ¿no? Repito, no siempre que cae la bolsa sube el petróleo, pero siempre que sube el petróleo hay recesión. Nos vamos a la gráfica de petróleo en mensual a los últimos 20 años y vemos cómo coincide con 2008, vemos cómo coincide con las grandes depresiones económicas de este país. y que es bien interesante y yo creo que con esa frase podemos cerrar el episodio de que justamente, fíjate que esta fue la caída del 2008 eh, y al final a nivel gráfico, el precio del petróleo está llegando a máximos históricos prácticamente, porque bueno, los máximos históricos están cerca de los 140, pero está llegando a niveles sumamente, sumamente altos y todo indica a nivel técnico de que la tendencia va a continuar, a pesar de estos pullbacks que ha tenido y estas caídas que ha tenido, que todo apunta a Más que bien son sanos porque le dan como aire para seguir subiendo. exactamente, exactamente. Entonces, es justamente eso. Pero bueno, yo creo que con esto podemos finalizar el episodio. Eh, no sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico correo.hdt@gmail.com y nuestro canal de YouTube Hablemos de Trading. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos.